La vida del Señor Jesucristo en los días de su ministerio se caracterizaron sus días por ser una vida de milagros. Él vino básicamente a buscar y a salvar lo que se había perdido, toda la raza humana, porque estábamos camino al infierno, a la condenación, al juicio final, pero Dios en su infinito amor envió a Jesús para morir en una cruz porque era necesario que el pecador muera. Y para evitar que nosotros muramos en esa cruz, Jesús vino a hacer una muerte sustitutoria, en sustituto nuestro. Si alguno de nosotros era colgado en esa cruz, no iba a poder cubrir nuestros pecados, porque era necesario que muera un inocente, una persona sin pecado alguno, y eso fue Jesús. Pero entre las muchas cosas que hizo Jesús durante su breve ministerio de 3 años y algunos meses, Él hizo muchos milagros. Cuando Él regresó al cielo, Él encomendó esa tarea a sus discípulos. Así que si sos un discípulo, esa tarea es tuya. Yo soy un discípulo. Ser discípulo es más que ser creyente. El creyente solo cree, pero no tiene ni un compromiso con el Señor. No le sigue, no le sirve, no le obedece. Yo creo en Cristo. Pero Jesús vino a ser discípulos. Vayan por todo el mundo y hagan discípulos en todas las naciones, etcétera, etcétera, etcétera. Discípulos. Así que la tarea de seguir haciendo lo que Él hizo, encomendó a sus discípulos. Si sos un discípulo del Señor, esa tarea que encomendó todo lo que Él hizo, también encomienda en tus manos y en las mías. Y si sos solo creyente, yo te ruego que hoy diga, a partir de ahora me hago un discípulo del Señor, y tu vida va a tener un cambio radical. En una oportunidad, cuando los apóstoles Pedro y Juan iban al templo a las 3 de la tarde, ellos se reunían todos los días a las 3 de la tarde a orar en el templo. Entonces apareció un mendigo y le pidió limosna. ¿Recuerdan la cena? Y Pedro le dice, no tengo ni plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y el paralítico dio un salto y comenzó a andar. Y eso produjo un impacto en toda la sociedad. No era el único, era uno de los tantos paralíticos enfermos que tuvo sanidad divina por usar el nombre del Señor Jesucristo. En tu vida pudo haber ocurrido, o debería haber ocurrido, que orás por un enfermo en el nombre de Jesús, y ahí hay poder y ese enfermo se sana. ¡Qué lindo! Pero este tema precisamente les trajo serios problemas a Pedro y a Juan, porque los judíos, celosos, molestos, porque el nombre de Jesús se empezaba cada vez a popularizar más, entonces los llamaron y los prohibieron terminantemente que siguieran hablando en el nombre de Jesús, porque ellos no querían que siga Jesús porque no lo reconocían como Mesías. ¿Qué hicieron ellos? ¿Desobedecieron? ¿Obedecieron? ¿Qué hicieron? Ellos compartieron su problema con la iglesia. No se quedaron en la casa. No oró cada uno por su cuenta, solo en su casa. Pedro, orás en tu casa, y yo, Juan, oro en mi casa. Ni siquiera se unieron los dos. Pedro, ¿qué te parece? ¿Oramos en tu casa o en la mía? No. Ellos fueron al grupo, a la congregación, a todos los hermanos. Compartieron ese serio problema con la iglesia. Y la iglesia oró por ese tema. Y Dios respondió en el acto. ¿Por qué? Porque Dios le dio autoridad a la iglesia para que en el nombre de Jesús se hagan milagros, señales, maravillas
y todas cosas sobrenaturales. Obviamente que cuando digo iglesia no estoy hablando de una denominación, tampoco estoy hablando de un templo, porque a veces decimos iglesia por el templo. La iglesia somos nosotros, los seguidores de Cristo, dispersos en todo el mundo. Un poco acá, una iglesia local, otro poco en la otra iglesia local, y formamos una iglesia espiritual a través de todo el mundo. Fueron ellos y compartieron este problema con la iglesia, y la iglesia oró, y de eso se trata. Vamos a ver qué pasó. El poder de la oración de la iglesia. El poder de la oración de la iglesia. En Hechos capítulo 4, versículos 18 al 21, Hechos 4, versículos 18 al 21, dice: entonces los llamaron y les advirtieron que no debían volver a hablar ni enseñar acerca del nombre de Jesús. Pero Pedro y Juan les respondieron: juzguen ustedes. ¿Es justo delante de Dios obedecerlos a ustedes antes que a Él? Porque nosotros no podemos dejar de hablar acerca de lo que hemos visto y oído. Entonces ellos los dejaron en libertad, no sin antes amenazarlos, pues no hallaron ningún modo de castigarlos. Y es que temían al pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo sucedido. Ya ven, cuando nosotros servimos al Señor, el diablo se enfurece. Y algunos de nosotros puede ser que se quede en el molde. Pero cuando realmente queremos servir al Señor, se van a levantar muchas cosas en contra nuestra. Pero ellos no se quedaron, no se intimidaron. Todos somos o seremos amenazados por algo, no precisamente por un gobierno como Herodes en ese momento, pero pensemos por un momento, hay muchas amenazas en nuestra vida cristiana, relacionando con las amenazas que tuvieron Pedro y Juan. Cuando tenemos problemas de salud, hay amenazas contra nuestra vida. ¿Cuántas veces estuvimos amenazados por un diagnóstico que nos conmovió, que nos quitó el sueño, una enfermedad de algún familiar, problemas laborales? En la época de la pandemia, ¿cuánta gente perdió su trabajo? Fue una amenaza contra la estabilidad de su familia, de su bienestar, una amenaza en su finanza o problemas familiares. ¿Cuántos padres están pasando momentos críticos porque algunos de sus hijos se vinculan con el mundo de la droga, la violencia y muchas cosas? Sigue la lista, es muy larga. Lo que quiero decir es que las amenazas contra todo hijo de Dios nunca cesó ni nunca va a cesar. Pero gloria a Dios, con nosotros está el grande de los grandes, el que vence toda amenaza y el que nos da valor para enfrentar y derribar toda amenaza, llámese como se llame. En Cristo somos más que vencedores, porque Cristo es poderoso para ayudarnos a vencer toda amenaza. Pero ¿cómo hacemos? ¿Cómo hacemos? A veces podemos invertir horas en casa, podemos ayunar, podemos orar, y eso es muy valioso. Pero lo que quiero destacar en este sermón es que a veces es necesario que el poder que Jesús delegó a la iglesia ore a favor de tu problema. Por eso es importante los cultos de oración. Por eso estamos tratando de restaurar la oración en la iglesia. Porque una iglesia que ora, una iglesia que persevera, una iglesia cuyos miembros oran individualmente o que oran grupalmente, colectivamente en la congregación, una iglesia así es una iglesia que avanza. Y si sos un cristiano que pones tu granito de arena en decir, yo voy a orar, aunque parezca que mi oración es poca, tu oración es muy válida, porque a veces tu oración más del otro hermano, del otro, se arma una fuerza poderosa.
En el versículo siguiente, Hechos 4:23, dice: una vez que fueron puestos en libertad, ellos se fueron con los suyos y les contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Ellos no quedaron con la amenaza, no quedaron con el miedo, fueron a contárselo, a compartir su problema con la iglesia. ¿Qué aprendemos? Necesitamos compartir las amenazas, cualquiera sea, con nuestra iglesia. Y a veces decir, pero sí, yo no quiero molestar, yo no quiero decir, hermano querido, si perteneces a una iglesia, la iglesia es una familia, y es la familia de Dios, y es una comunidad de fe. Y la fe cristiana no es solitaria, sino comunitaria. Y la Biblia enseña que debemos llorar con los que lloran y reír con los que ríen y orar con los que necesitan, porque a lo mejor hoy vos necesitas recibir la ayuda de toda la congregación en la oración, pero mañana a lo mejor vos estás bien y vos sos uno de los que vas a orar por los que están pasando un momento difícil. Así que necesitamos compartir las amenazas con la iglesia. Como dije, no oraron solo cada uno en su casa, ni siquiera se unieron ellos dos para orar, sino que compartieron el peligro, el problema con su iglesia. En Hechos 4:24 dice: al oírlos, los compañeros, los creyentes, los cristianos, al oírlos, a Pedro y a Juan, todos juntos elevaron sus voces a Dios. Quiero destacar esa expresión. Todos juntos elevaron sus voces a Dios y dijeron: soberano Señor, tú creaste el cielo y la tierra, y el mar y todo lo que hay en ellos. Ahí está. Es bueno que alguien dirija una oración, pero a mí no me gusta mucho la oración que alguien dirige, porque he observado a través del tiempo que muchos hermanos, sin darse cuenta, desempeñan un papel pasivo, escuchan la oración del otro. Por eso es bueno que estemos orando todos juntos, o que nos juntemos en pequeños grupos. Entonces no sos observador, sino que sos protagonista. No es escuchar la oración, es orar. Es orar yo, pero orar con el otro, con el otro, con el otro. Acá dice que todos juntos elevaron sus voces a Dios. Oraron a lo pentecostal. Porque conocí iglesias antes, lo digo con respeto, sin subestimación, donde mientras uno dirigía la oración, todos los demás le poníamos oreja, como decimos. Escuchábamos. A lo más decíamos, amén. Pero hermano, estos oraron a lo pentecostal, oraron todos juntos. Y yo cuando conocí hace muchos años el pentecostalismo, decimos, qué desorden, ¿cómo oran todos juntos? Pero qué ignorante era yo. No me daba cuenta que Dios puede escuchar la oración de millones de personas simultáneamente. Porque mientras aquí oramos 50, 100 personas, en el otro lugar hay 1000, en el otro hay 2000. Y fíjate la cantidad de personas orando en el mundo simultáneamente mientras nosotros oramos. Y la pregunta es, ¿Dios los escucha a todos? Sí, los escucha a todos. Cuando oramos con fe, cuando oramos en el nombre de Jesús. Jesús dijo, hasta ahora nada han pedido en mi nombre. Pidan en mi nombre y recibirán. Así que eso es una garantía. Y dijeron, soberano Señor. Se dirigieron a Dios como el soberano. Tú creaste el cielo, la tierra y el mar y todo lo que en ellos existen. Están reconociendo la soberanía de Dios. La iglesia se reunió para reconocer la soberanía de Dios. Reconocieron su poder. Reconocieron el poder de la oración de la iglesia. Porque si no, Pedro y Juan se hubiesen quedado cada uno en su casa a orar. ¿Hubiese estado bien? Sí. Pero no iba a suceder todo lo que sucedió. Yo me he dado cuenta a través de los años que a veces oro por algún problema en mi vida personal, oro meses y no ocurre gran cosa. A veces sí, pero cuando le digo a la iglesia, hermanos,
¿pueden orar por mí en esta área o en aquella otra área? Inmediatamente se desatan cadenas, ocurren milagros. Estoy tratando de poner énfasis en la oración congregacional. Por eso es importante venir unos minutos antes del culto a orar, porque no habrás perdido tiempo, sino que habrás ganado tiempo, porque muchas cosas que hasta ahora no están resueltas en tu vida se van a resolver inmediatamente. Pero te animamos a venir los miércoles a las 20 a orar. Yo sé que todos no pueden, algunos trabajan, otros viajan, hay motivos más que justificados. Y otros ya son de edad avanzada y por el frío, la noche, qué sé yo. Hay motivos que a veces hay que reconocerlos. Pero mientras sea posible, tenemos que reunirnos a orar. Porque la oración es la llave que abre las puertas del cielo. Reconocieron ellos el poder de la oración de la iglesia. Pusieron en práctica lo que enseñó Jesús sobre su iglesia. A veces nosotros no tenemos en cuenta lo que Jesús enseñó. Ya lo vamos a ver. En Hechos 4, 29 y 30, Hechos capítulo 4, versículos 29 y 30, dice: ahora, Señor, siguen orando, mira sus amenazas y concede a estos siervos tuyos proclamar tu palabra sin ningún temor. Oración definida, específica. Extiende también tu mano y permite que se hagan sanidades y señales y prodigios en el nombre de tu santo Hijo Jesús. No oramos mucho en esa forma. Tendríamos que empezar a pedir que Dios siga haciendo los milagros del primer siglo. Yo pregunto, ¿creemos que Dios es capaz de seguir haciendo los milagros que hizo en la iglesia primitiva? Dios no ha cambiado, Dios es el mismo. Dios es el mismo de ayer, hoy, por los siglos. Lamentablemente somos nosotros, los cristianos, los que hemos cambiado. Pero fíjate que ellos le están pidiendo, vivían en medio de señales y milagros, no obstante, ellos le están pidiendo que se hagan sanidades, que se sigan haciendo señales, prodigios, en el nombre de tu santo Hijo Jesús. ¡Qué oración tan especial! La iglesia pidió la intervención de Dios, indudablemente. No podían ellos ir al político de turno, decirle, ¿por qué no nos das una manito? Porque ahora Herodes nos prohíbe predicar. Hay veces que nosotros tenemos la tentación de buscar atajos humanos, pero no dan resultado. Nosotros tenemos más que un atajo. Tenemos un Dios soberano que puede responder cuando nos juntamos y clamamos, y va a temblar el cielo y la tierra cuando nos unimos y estamos unánimes juntos. Dios le dio autoridad a la iglesia. Yo quiero que pienses en aquella escena cuando Jesús se fue a una ciudad y preguntó a sus discípulos en Cesarea de Filipos. Le preguntó a sus discípulos, ¿qué piensa la gente de mí, el Hijo del Hombre? ¿Qué piensa? ¿Qué dice? ¿Qué comentarios hacen? Y sus discípulos le dijeron, bueno, algunos dicen que sos Juan el Bautista. Otros dicen que sos el profeta Elías. Y otros dicen que sos Jeremías, que resucitó y ahora está en acción. Y todavía otros dicen que sos otro de los profetas. Nada más equivocado. La opinión de la generalidad de la gente. Y Jesús se interesó en ellos. Y le dijo, ¿y ustedes qué piensan de mí? ¿Quién soy yo? Eso fue radical, puntual. Y Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Y qué le dice Jesús? Bienaventurado Pedro, porque esto no te lo reveló ningún ser humano, sangre ni carne, dice el texto de la antigua versión Reina Valera 60.
Esto no te lo reveló carne ni sangre, ningún ser humano, sino que te lo ha revelado mi Padre que está en los cielos. Y dijo, bienaventurado eres. Y acá viene lo que yo quiero destacar. Y entonces Jesús dice, y sobre esta piedra, los católicos creen que se refiere a Pedro. Es una mala interpretación de la Biblia. Lo que Jesús dijo sobre esta declaración de Pedro, lo que Pedro acababa de decretar, de decir, de declarar, tú eres el Cristo, el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Y dice Jesús, sobre esa piedra, esa declaración, ese concepto, edificaré mi iglesia. La iglesia cristiana no está basada sobre el apóstol Pedro, está basada sobre Jesucristo, la piedra angular más importante, la roca de los siglos, inconmovible. Gloria a Dios. Y como el fundamento de la iglesia es Jesucristo, la iglesia jamás puede ser vencida porque tiene un fundamento inamovible, la roca de los siglos. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y fíjate lo que dice a continuación, y ni el poder de la muerte podrá vencerla. Yo sé que muchos de ustedes tendrán en la mente ni el poder del infierno, pero examinando minuciosamente todas las versiones dice ni la puerta del Hades. No dice del infierno, la puerta del Hades. La puerta del Hades era como el lugar de los muertos, lo cual significa, para sintetizar, ni el poder de la muerte puede vencer a la iglesia que yo voy a edificar. Hermanos queridos, toda iglesia, esta iglesia y toda iglesia cristiana está edificada sobre la roca inamovible de los siglos, y ni el diablo, ni sus demonios, ni los brujos, ni los hechiceros, ni todas las contras, ni el anticristo, ni nada de lo que se venga, nada puede derribar a la iglesia del Señor Jesucristo. Él es su dueño y Él edificó su iglesia y la sigue edificando. Hechos 4:31 dice, cuando terminaron de orar, el lugar donde estaban congregados se sacudió. Quizás en tu mente, acostumbrado a la versión más antigua, dice tembló, tembló. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y proclamaban la palabra de Dios sin ningún temor. ¿Dios respondió a la oración de Juan? No. ¿A la oración de Pedro? No. ¿A la oración de quién? De la iglesia. De la iglesia. ¿Por qué? Porque Jesús le dio autoridad a la iglesia para romper cadenas, para derribar muros y dificultades. El lugar en que estaban congregados se sacudió o tembló. Ahora lo que llama la atención es esto. Todos fueron llenos del Espíritu Santo. Te pregunto, ¿habían pedido, ellos estaban pidiendo, llénanos de tu Espíritu Santo? No, ellos no estaban pidiendo eso. Ellos estaban orando que Dios les dé autoridad, que Dios haga sanidad, que Dios haga milagro. Ellos estaban orando que ellos puedan seguir predicando la palabra, pero sin pedirlo. El Espíritu Santo vino y los llenó a todos. A veces pedimos, dame el Espíritu Santo, lléname con el Espíritu Santo. Está bien, pero ¿cuál es el propósito? ¿Para qué? Yo quiero hablar en lenguas. Es muy escaso tu propósito. Esa es la evidencia inicial. Pero hay tantas otras evidencias. Ser testigo de Cristo, predicar la palabra con valor, orar por un enfermo y que Dios haga milagro, orar por un paralítico, orar por una otra cosa, derribar muros y que se cumpla lo que el Señor quiere hacer. Y proclamaban la palabra de Dios sin ningún temor, sin ningún temor. Cuando Jesús purificó el templo, declaró lo que dice Isaías con respecto al templo.
¿Recordás lo que dijo? En Mateo 21:13, Jesús dijo algo que fue una declaración del profeta Isaías inspirado por Dios. Y les dijo, Mateo 21:13, está escrito, mi casa será llamada casa de oración. En el plan de Dios está que la casa de Dios, el templo, la principal actividad de un templo no es la predicación, no es la alabanza. ¿No hay que predicar? Obviamente. ¿No hay que alabar a Dios? Por supuesto. Pero la principal actividad de la iglesia en su casa es la oración. Casa de oración. No dijo casa de predicación. No dijo casa de alabanza. Todo eso está bien y hay que hacerlo. Pero qué paradoja. La oración es la actividad más pobre en la mayoría de las iglesias. Pongamos la mano en el corazón. ¿Quién puede revertir eso? Dios, me van a decir. Sí, pero Dios no lo puede hacer a menos que nosotros tomemos una decisión. Porque Dios no me va a obligar a venir a los cultos de oración. Dios me va a motivar como en este momento. Dios me va a enseñar. Dios me va a decir, hijo, estoy esperando que te reúna con tus hermanos, que empieces a orar y empiecen a librar batalla espiritual, guerra espiritual. Y van a ver lo que yo voy a hacer cuando la iglesia unida empiece a clamar porque mi casa será llamada casa de oración. Esto nos habla de la importancia de la oración en el templo. La iglesia, obviamente que podemos orar en un parque, pero ¿para qué es la casa de Dios, el templo? Para venir a orar. Los judíos, como dije, oraban todos los días a las 3 de la tarde. ¿Sabía que los musulmanes oran 5 veces al día? 5 veces al día. Llega el momento de orar y ellos ponen una mantita y se arrodillan mirando a la Meca. Yo recuerdo una escena que en este momento me acuerdo. Estábamos navegando por el río Nilo. Íbamos en una barcaza y el que conducía la barcaza era un musulmán. Y repentinamente soltó todos los comandos, puso su mantita y tomó la dirección a la Meca y se puso a orar, de rodilla, con la frente en el piso. Y nosotros nos quedamos así. Y ellos oran a Alá. Y nosotros que oramos al Dios viviente y todopoderoso, mira cómo oran. Hermanos queridos, nosotros nos estamos quedando sin darnos cuenta. Tenemos que recuperar uno de los grandes valores de la iglesia cristiana, que es la oración de la iglesia. Así que ahí está. ¿Y sabías que los musulmanes los viernes, la oración de los viernes al mediodía, no oran cada uno en su lugarcito? Se tienen que ir a un lugar que es el templo de ellos. Que no se llama templo, tiene un nombre especial. Ahí toca la campana y ahí se van y todos se arrodillan. Tuvimos la oportunidad de conocer también Mezquita, creo que se llama. Y bueno, no tienen bancas, es toda alfombra. Y decíamos nosotros, ¿por qué no usan banco? Porque ellos la mayor parte del tiempo no lo usan en predicar, lo usan en orar. Y yo quiero decirte una información muy triste para nosotros. Los musulmanes avanzan. ¿Cuál es el secreto? Bueno, yo no creo que Alá es Jehová, pero hay fuerzas poderosas que le ayudan para avanzar con sus mentiras, con sus falsas profecías. Alá es nuestro Dios y tienen también un gran profeta. Así que, hermanos queridos, si nosotros que tenemos al Dios verdadero y tenemos el profeta verdadero, que es Jesucristo, podemos ganarle, no para hacer competencia, sino para llevar almas al cielo. En Hechos 3.1,
Dice, un día Pedro y Juan subían juntos al templo, eran las 3 de la tarde, es decir, el momento o la hora de la oración. Yo pregunto, mirá si nosotros tuviésemos que venir todas las tardes a las 3 de la tarde. Hay iglesias, yo le estuve escuchando al hermano, al pastor Andrés Corson, de una iglesia gigante en Colombia. Ellos van los martes y los jueves a las 6 de la mañana a orar. Y visto una de las reuniones de oración, multitudes a las 6 de la mañana a orar. Y cuando más oran, más crecen. Y cuando más crecen, más oran. Y cuando más oran, más milagros suceden. Hermano, la oración colectiva de la iglesia es la llave que abre las ventanas y las puertas del cielo. Y vos y yo podemos hacer la diferencia. Yo quiero concluir contando algo que pasó hace algunos años. El pastor Alejandro Varúa, no sé si todos los conocen, es un pastor medio gordito que ahora es el director de SEVIMA, el Seminario de la Iglesia de Dios en Buenos Aires. Él venía conduciendo su automóvil y lo venía acompañando el pastor Marcelo Rodríguez en ese viaje. Nuestro pastor Marcelo Rodríguez. En la ruta frente a Las Breñas, un hombre en bicicleta hizo una mala maniobra. Imprevistamente hizo una mala maniobra que ellos no entendieron nunca por qué ese hombre se les metió delante del auto, acercándose demasiado al vehículo. El pastor Varúa hizo un volantazo para tratar de no chocarlo al hombre. Ellos hicieron todo lo posible para evitar hacerles daño. Pero pasó algo. El espejito lateral del auto lo rozó al hombre. Y el hombre cayó al piso, al pavimento. Y ese golpe en el pavimento le produjo la muerte. Fue una situación dramática. Y enseguida se comunicaron con nosotros y con todas las iglesias posibles. Y nosotros todos pensamos, humanamente, estos van presos. Por lo menos 48 horas hasta que se aclare que no son culpables, que no quisieron matarlo. Pero empezamos a orar. No oramos individualmente, nos juntamos a orar, a orar, a orar, a orar, a orar. Señor, tú conoces toda la verdad. Y a medianoche nos sorprendieron que llegaron los dos libres de culpa y cargo. ¿Qué había pasado? Dios respondió a la oración de las iglesias. Por supuesto, después tuvieron que ir a aclarar algunas cosas, pero nunca tuvieron ninguna sanción por eso. El culpable fue el hombre que se metió delante del auto. Y fue una imprevista acción que el espejito lateral lo chocó, él cayó y no le mató el auto. Fue el golpe en el pavimento. Necesitamos compartir nuestros problemas con la iglesia para que la iglesia ore por nosotros y con nosotros y por nosotros. Dios responderá porque le dio poder a la iglesia para orar por cualquier dificultad. Hermanos, el que tenga oídos para oír, que oiga lo que el Señor nos estuvo hablando.